Buenos días, estimados hermanos y amigos. Vamos a iniciar nuestro culto del día de hoy para adorar a nuestro Dios y darle la honra y la gloria. Iniciamos con un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10:33. Puestos de pie, busquemos el himno número 46, Gloriosa Santidad. Continuando de pie, hermanos, busquemos el llamamiento a la adoración en el Salmo número 75. Sigan la lectura con su vista. Dios dice en su palabra: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob,
Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu amor, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú nos has llamado en este día para rendirte nuestra adoración, nuestra alabanza, para postrarnos ante tu presencia y pedirte, Padre, que este culto que hacemos a tu nombre, tú lo perfecciones, Padre, y que sea de tu agrado. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Dios y Salvador. Amén. Pablo les exhorta a que si han resucitado en Cristo, deben de abandonar su vana manera de vivir, dejando atrás su vida vieja e iniciar una nueva vida en Cristo. Busquemos la advertencia en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 11. Así dice Dios en su palabra: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, versículo 8. Cantemos el himno 278, Sublime Gracia.
Toda persona que ha resucitado en Cristo debe vivir como escogido de Dios bajo nuevas normas de vida. Busquemos la promesa en el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, y escuchemos la lectura del versículo 12 al versículo 25. Dios dice en su palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Es hora de los momentos congregacionales. Hermanos, reciban un saludo fraternal en el amor de Cristo de parte de la Iglesia Berit y un servidor. Les invitamos a que inmediatamente después de nuestra clase dominical nos reunamos a través de vía Zoom para saludarnos más personalmente por este medio. Pasemos ahora a la oración congregacional con nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, porque nos das la oportunidad y el privilegio de estar en comunión contigo. Estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, porque tenemos la libertad y el acceso de buscar tu rostro. Para nosotros es una bendición, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque como pueblo tuyo, pues que somos, nos acercamos delante de ti para rogarte tu perdón. Pero también, Señor, queremos depositar nuestras peticiones, nuestras necesidades en el hueco de tu mano, sabiendo que tú nos escuchas, pues que tú nos respondas, Señor. Queremos ponerlo pues en tus manos, la situación que está pasando en otro país pues del mundo, en Ucrania, y
Rusia. Sabemos que hay una situación muy complicada, muy difícil. Padre, tú eres el único que puedas traer paz en este mundo, Señor. Te rogamos, Señor, que pues como pueblo tuyo, pues que somos, estemos orando por la situación que está viviendo el país de pues, Ucrania, Señor. Aunque tu palabra, Señor, dice que habrá guerras, terremotos, pestes, y sabemos que tu palabra se va cumpliendo, Señor. Pero queremos rogarte, Señor, que tú extiendas tu mano y que muestras tu misericordia a ese país, porque habrá niños, ancianos, mujeres, jóvenes, adultos, que seguramente, Señor, pues van a perder pues su vida o que han perdido pues su vida, Señor, por la situación que está pasando. Lo ponemos en tus manos, Señor. Seguimos orando por la situación pues de la iglesia, por la situación pues del mundo, que esta enfermedad aún sigue prevaleciendo, Señor. Queremos rogarte que tú obres, pues que tú te manifiestes y que tú muestras tu amor, Señor. Y oramos, Padre, por tu iglesia, por todos los enfermos que hay, Señor. Sabemos que hay enfermos en nuestra iglesia. Oramos por nuestra hermana Silvia, la esposa de nuestro hermano Samuel. Sabemos que está delicada de salud. Lo ponemos en tus manos y que tú obres y que tú extiendes tu mano, Señor. Oramos también por nuestra hermana Virginia Valdés, que tú te sigas manifestándote, que tú obres, que tú resuelves pues, la situación que hay pues en su vida de ella, pues en la vida pues, de su familia, Señor. Oramos también por nuestra reunión que vamos a tener hoy y que tú te sigas manifestando, que tú sigas obrando, bendito Dios. Padre, te damos muchas gracias. Seguimos orando, Señor, por tu iglesia, para que tu iglesia pueda cumplir con su tarea, pueda cumplir con su responsabilidad, pueda cumplir con su compromiso que tiene, Señor. Porque la iglesia tiene una tarea, Señor, y la tarea es predicar tu palabra, y que podamos hacerlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Pero también te seguimos pidiendo, Señor, que tú sustentas esta iglesia, que tú nos guardas, y sabemos que el mal siempre trata de meter ideas, pensamientos negativas, Señor, pero queremos rogarte, Señor, que tú sustentas esta iglesia con el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es hora de ofrendar, hermanos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29, versículos 13 y 14. Hermanos, les invitamos a que sus ofrendas y sus diezmos los sigan depositando a través de la cuenta de la Iglesia Berit. Y si alguno de ustedes los guarda, les exhortamos a que sigan haciéndolo para que, primero Dios, cuando regresemos, puedan hacerlo llegar a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por tu infinito amor, por la bendición que nos das al permitirnos ofrendar y diezmar. Te pedimos que este dinero que ponemos en tus manos, nuestros hermanos lo sepan administrar de manera sabia para el extendimiento de tu reino. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Tenemos una participación especial e inmediatamente después el mensaje, titulado Somos justificados gratuitamente por su gracia, basado en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21.
con el presbítero Pedro Arcos. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, los versículos 21 hasta el versículo 31. Abran sus Biblias, por favor. Yo le voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Dice la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por qué de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria en esta mañana, porque tú eres generoso con tu pueblo, porque día a día nos provees tu palabra, y permita que tu palabra que vamos a estudiar en esta mañana, que sea de edificación para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos. Habíamos dicho que el libro de Romanos se divide en dos partes. La primera parte,
el capítulo 3, del capítulo 1 al 3 al 20, habla del pecado. Y la segunda parte habla de la salvación. Y la tercera parte habla del servicio. Ahora vamos a entrar en la segunda parte, donde habla de la salvación. El apóstol Pablo ha afrontado el orgullo humano en el libro de Romanos, capítulo 1, 2 y 3. El apóstol Pablo nos ha demostrado la terrible enfermedad del ser humano respecto al pecado. Lamentablemente, el ser humano no se da cuenta de su terrible condición de su pecado, y se debe que el ser humano está ciega a causa del pecado. Cuando no reconocemos nuestro pecado, tampoco se percibe la necesidad de la cruz salvadora de Cristo. En esta porción del libro de Romanos nos ofrece una solución al problema del pecado. Nos comunica la doctrina como cristianos en Cristo Jesús, la justificación solo por la fe. Dice aquí en el versículo 24, donde encontramos una buena noticia, mis hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En las primeras palabras del libro de Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora. La palabra ahora, después de la evaluación de Dios, de los esfuerzos del hombre por lograr algo ante Él, vienen las palabras del alivio, del consuelo de Dios. La respuesta total de Dios al fracaso total del hombre. Pero ahora hace el cambio en la discusión. Dice, la justicia de Dios revelada, como podemos ver en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios revelada ahora ha sido manifestada. La justicia de Dios se dice que, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testiguada por la ley y por los profetas. La justicia no se gana por el esfuerzo legal o por las obras de la ley. No, es al contrario la ley, porque la ley no enseña que el hombre haya obtenido la vida con buenas obras. En cambio, la ley presentó por medio de sus demandas que el hombre no podía cumplir el conocimiento del pecado. Y el Antiguo Testamento fue testigo de la justicia de Dios, que era aparte de las obras legales. Decía que la justicia venía por los méritos de un Redentor que justificaba a las personas por la fe. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis 15:6, Salmos 32:1 y el versículo 2 y Habacuc 2:4. Todos estos textos son usados por Pablo en Romanos. Y luego aquí en el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El versículo 21 nos dijo que la salvación justa
no se obtiene por medio de guardar la ley. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice como si se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. La fe aquí significa una total confianza en el Señor Jesucristo, viviente como el único salvador propio del pecado y la única esperanza que tenemos para el cielo. Se basa en la revelación de la persona y obra de Cristo total como se encuentra en la Biblia. Pablo sigue contándonos que esta salvación es para todos y sobre todos los que creen en Él. Es para todos en el sentido de que está disponible para todos, que es ofrecida a todos y que es suficiente para todos. Por eso, solo todos los que creen, es decir, es eficaz solo en las vidas de los que aceptan al Señor Jesús por un concreto de fe. El perdón es para todos, pero se vuelve válido en una vida individual solo cuando lo aceptan. Cuando Pablo dice que la salvación es disponible para todos, incluye a los gentiles, así como los judíos. Pero ahora no hay diferencia. El judío no tiene ningún privilegio y el gentil no está en desventaja. Por eso dice aquí en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego dice aquí en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos explica la condición, la situación del ser humano, porque tanto los judíos como los gentiles, dice la Biblia que somos pecadores. Desde la caída de nuestros primeros padres, el ser humano quedaron contaminados por el pecado. Por eso el apóstol Pablo hace una declaración fuerte: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el ser humano está en pecado, está en destitución de la gloria de Dios. Pero encontramos la descripción de la justificación. Dice aquí el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio nos dice cómo Dios justifica a los pecadores como un libre don y por un acto de favor inmerecido. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos el acto de justificar? La palabra justificar significa contar, a declarar justo. Por ejemplo, Dios pronuncia a un pecador como justo cuando aquel pecador cree en el Señor Jesucristo. Esta es la forma en que la palabra se usa con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, un hombre puede justificar a Dios al creer y obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, declara que Dios es justo en todo lo que Dios dice y hace. Y naturalmente, un hombre puede justificarse a sí mismo, es decir, puede afirmar su propia justicia. Por ejemplo, en el libro de Lucas 10:29. Pero esto no es nada más que una forma de autoengaño. Justificar no significa realmente hacer justa a una persona. Nosotros no podemos hacer justo a Dios. Él ya es justo, pero podemos declararlo justo. Dios no hace impecable ni justo en sí mismo al creyente.
Se trata de que Dios pone justicia a su cuenta. Una popular definición de la justificación es como si jamás hubiese pecado. Por eso no va suficientemente lejos. Cuando Dios justifica al pecador que cree, no solo absuelve de su culpa, sino que lo reviste de su propia justicia y de este modo lo hace totalmente apto para Dios. La absolución significa solo que una persona queda liberada de una acusación. La justificación significa que nos es imputada a una justicia positiva. La razón de que Dios pueda declarar justo a pecadores impíos es que el Señor Jesús ha pagado completamente la deuda de sus pecados por su muerte y resurrección. Cuando los pecadores aceptan a Cristo por la fe, quedamos justificados. Aquí en Romanos 3:24, el apóstol Pablo enseña que somos justificados gratuitamente. No es algo que podamos ganar ni comprar, sino algo que nos es ofrecido como un regalo. Luego que aprendemos que somos justificados por la gracia de Dios, sencillamente significa que es totalmente aparte de todo mérito en nosotros mismos. Por lo que a nosotros respecta, es inmerecido, no buscando y no adquirido. Somos justificados por la gracia. Eso quiere decir que no lo merecemos. Somos justificados por la fe, como dice Romanos 5:1. Esto significa que tenemos que recibir la justificación creyendo en el Señor Jesucristo. Somos justificados por la sangre de Cristo, como dice Romanos 5:9. Esto se refiere al precio que el Salvador pagó para que pudiésemos ser justificados. Entonces, todo el capítulo 1, 2 y 3, Pablo ha estado hablando fuertemente contra el ser humano. Pero ahora habla de la salvación, habla de una esperanza. Por eso dice aquí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo, nos justifica, no por mérito de nosotros, sino por los sacrificios que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia para cada uno de nosotros. Y luego dice aquí en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios presentó a Cristo Jesús como instrumento de propiciación. Una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia, se evita la ira de Dios y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como propiciación. Seguramente hay más. Aquí en Romanos 3:25 leemos que los que ponen su fe en Cristo recibe misericordia en virtud de su sangre derramada. En 1 de Juan 2:2, Cristo es descrito como propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Su obra es solo eficaz para los que confían en Él. Finalmente, en 1 de Juan 4:10, el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia,
a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, la muerte de Cristo declara la justicia de Dios. Dios es justo porque ha demandado el pleno pago por la pena del pecado. Y puede justificar a los impíos sin tolerar su pecado ni comprometer su propia justicia. Porque un perfecto sustituto ha muerto y resucitado. Pero también dice aquí en el versículo 27 y 28, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por qué de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice Pablo, hizo una pregunta. Dice en la primera parte del versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si Dios está salvando hoy por la fe en Cristo Jesús y no por los méritos o por las obras, entonces, ¿qué lugar queda para el orgullo del ser humano? ¿De qué podemos jactarnos hoy en día? Entonces Pablo contesta esta pregunta sobre la jactancia de esta manera, aquí en el resto del versículo 27. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Pablo quiere decir aquí, refiriéndose a la ley, que no se limita la ley del Antiguo Testamento, sino que habla del principio de la ley, de cualquier ley, cualquier cosa que usted cree que puede hacer. En la segunda referencia a la ley, por supuesto, excluye la ley del Antiguo Testamento. Y quiere decir sencillamente una regla o un principio de fe. En otras palabras, Dios salva a la raza humana no en base a un sistema de méritos, sino en base a creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Por tanto, su obra excluye nuestra jactancia. Pero aquí nos explica lo que dice aquí en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es importante notar, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo no dice que una persona es justificada por su fe, porque eso podría sugerir que es la fe la que salva. La fe no es la causa de la justificación, es el medio para ello. En definitiva, no es la fe lo que salva, es Cristo quien salva por medio de la fe, siendo la fuente su obra vicaria perfecta en la cruz del Calvario. La fe no fue ni crucificada ni resucitada. Entonces, por eso dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta es una muy buena noticia. Lo único que tiene que hacer el ser humano es creer en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario y es el que nos puede ofrecer la salvación gratuitamente, como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La salvación, la justificación, no es algo que nosotros podamos hacer. Entonces, aquí en el versículo 29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión.
El Señor Jesucristo no murió por una raza de la humanidad, sino por todo el mundo de pecadores. Y la oferta de una salvación plena y libre va a todo quien quiera, judío y gentil. Por eso dice aquí, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Entonces, la salvación es para judíos y gentiles, sin importar la cultura, su raza, su color, la persona, porque la salvación es para todos. No hay dos dioses, unos para los judíos, otro para los gentiles. No, hay un solo Dios y un solo camino de salvación para toda la humanidad. Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que la justificación, el que justifica, el que declara justo al pecador, es el Señor Jesús. Esta es la buena noticia que hay en este día, que solamente Él nos declara justo, no por mérito de nosotros, no por obra de nosotros, sino por los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer, usted y yo, es acercarnos a Él y pedirle el perdón de nuestros pecados. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Pongámonos de pie, hermanos, para recibir la bendición apostólica. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Y terminamos nuestro culto del día de hoy con la doxología en el himno 432, Gloria demos al Padre.